noches. Este es su programa Educadores, su canal Suyapa TV Educativa, llegando a ustedes por la gracia de Dios para poder iniciar un nuevo programa que seguros estamos que será de su agrado, porque estaremos hablando acerca de la problemática educativa, que, bueno, es la noticia en todo este tiempo, en vista de pues, todos los comentarios que se realizan en contra, a favor, malestares que surgen, que aparecen con las tomas, cancelaciones de clase, la no atención médica que está trayéndonos mucho malestar y además, y por sobre todo, mucha preocupación entre los pacientes que necesitan ser atendidos en los centros asistenciales y también el malestar que priva en los padres de familia y la preocupación, ya que sus niños no están recibiendo el pan del saber. Hay muchas situaciones que se ciernen alrededor de este tema y también volvemos a una cosa que preocupa mucho, la polarización que se da en la población. Desde que usted está a favor o en contra de las posiciones del gremio magisterial o del sector médico, la misma familia, unos a favor, unos en contra. ¿Qué va a pasar al final? ¿Qué va a pasar? De eso es lo que se trata hoy nuestro programa. Y hemos invitado a una persona que vendrá a contribuir mucho con su conocimiento y su capacidad de visualizar esta situación, para que hablemos acerca de estas consideraciones sobre la problemática educativa. Nos referimos a nuestro invitado, el doctor Armando Euseda. Doctor. Un placer, profesor Jerezano. Muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Armando Euseda, hace ya algunos años, ya nos contará él, fue viceministro de Educación. Además también él presenta en la televisión local, en Canal 10 concretamente, un programa, 10 al 10 creo que se llama. 10 al 10. 10 al 10. Los jueves. Igual que se transmite los jueves a las 7 de la noche. Si no me equivoco, algunas veces lo miramos. Doctor, es un placer para nosotros sus palabras de bienvenida. Para mí es un gran placer y tantos años de estar en el estudio de la temática educativa, años agradables. Cuando estuve en la Secretaría de Educación, profesor, me tocó en tiempos del presidente Carlos Roberto Flores, ser viceministro de Servicios Técnico-Pedagógicos. También estuve con el presidente Reina en el mismo cargo, pero cuando estuve con el presidente Reina, se tomó la iniciativa de traer desde México, desde la Secretaría de Educación de México, el programa Telebásica. En México era un exitazo tremendo. La Secretaría concertó y como era un tema técnico, me tocó con el entonces ministro, el abogado José Ramón Cálix Figueroa, traer este programa de Telebásica, que inicialmente lo pusimos en un programa Educatodos que quedaba en el Picacho, sí. Y ahí nació Telebásica para posteriormente pasarla a la agrupación que la Iglesia Católica tiene para los temas educativos. Correcto. Creo que las negociaciones iniciales se iniciaron al final del periodo del gobierno del presidente Reina, pero en el momento en que pasó acá, ya era el Carlos Roberto Flores el presidente. Sí, yo me recuerdo perfectamente porque tuve algunos compañeros también que les tocaba ir a trabajar hasta el Picacho en la producción de textos. Y siempre sonó como muy, muy interesante
pero realmente que no se sabía concretamente qué era Telebásica. Bueno, al grado tal que tuvimos la necesidad de hacer un programa especial con la gente de aquí, de Telebásica, productores y concretamente saber qué era este programa y que la gente se diera cuenta, porque nos miran muchas veces acá con nuestros invitados, pero cómo había nacido Telebásica, cómo fue la idea. Y nos encontramos con que usted es uno de Y los mire qué pioneros. interesante que la tecnología de ese entonces era por medio de videos, VHS Sí, creo. No me acuerdo el tipo de videos, pero no existía el iPhone, no existía ningún teléfono celular. Y bueno, empezaba la telefonía celular en Honduras, pero no con fines educativos como ahora. claro. En un celular de estos usted puede perfectamente andar más libros de los que tiene en su biblioteca personal. Así es. Es eso interesante, ¿verdad? Cómo la tecnología va evolucionando. Es increíble y gracias que tomando la parte buena de ella podemos hacer esta gran labor para todas las personas que nos ven. Sacar la parte educativa, que es lo que nos interesa. ¿Sabe qué era lo que estaba de moda y que Telebásica utilizó fuertemente? Llegar a las comunidades más remotas con antenas parabólicas. Correcto. Bien, doctor, vamos a entrarle al tema, como dicen, Muy bien. al toro bravo por los cachos. Entonces, vamos a ver un poquito, doctor. ¿Usted a qué atribuye la génesis, el origen de este conflicto que actualmente estamos viviendo en el sector educativo? ¿Qué es lo que más nos concierne a nosotros? Mire, maestro, de la historia tenemos que leer escenarios y ver relatos. En educación en Honduras hay un relato triste, que es, hay varios relatos positivos, pero hay uno triste que se repite con una periodicidad de 15 años más o menos. Para el gobierno del presidente Suazo Córdoba en 1982, se produce una confrontación entre los gremios y el gobierno muy fuerte, con una alta dosis ideológica. Y la polarización es tal que se tensa mucho la relación y el gobierno utiliza una estrategia éticamente cuestionada en materia de política. Lo recuerdo perfectamente. Que consiste en minimizar al adversario, desconocerlo y aplastarlo. Sí. Y utiliza la violencia fuertemente, aprovecha todo el poder del Estado, incluyendo el poder legislativo, y penetra las organizaciones gremiales, las parte en dos. Sí. Corprosuma, salen dos movimientos del Corprosuma, uno llamado auténtico, otro llamado democrático. El PRIGMA se parte, el COPEN aguanta, pero es totalmente reprimido. Entonces, en ese relato educativo sale un triunfador, Así es. que es el gobierno, pero el botín que recoge es que la historia lo ha sancionado para siempre como un gobierno que en materia de administración de la educación es un ejemplo de lo que no se debe hacer, porque pasamos 15 años, 16 años, con el estatuto del docente enterrado, los derechos de los docentes disminuidos, pasó todo el gobierno de Ascona, las negociaciones fueron darles centavos a la hora de clase a los maestros, ¿verdad? Y una represión autoritaria de primera, hecho en un gobierno que nacía en un contexto democrático. Y que con el principio aquel de que divide y vencerás fue lo que pasó, pero como usted lo mencionaba, el botín que podía captar el gobierno, El vencedor, eso es lo que le marca hoy día más bien como una acción completamente nefasta claro, para la educación y para la vida de nuestro país. que hay culpa de las partes porque metieron el componente ideológico de acuerdo, Sí. pero faltó de parte del gobierno en ese momento, que empezaba a nacer en democracia, y faltó tal vez de parte de la dirigencia de aquel era momento. apenas el tiempo que estábamos regresando a la orden constitucional, ¿no? Correcto. Sí. Faltó de los dirigentes, eran jóvenes, Sí. el análisis de la situación para prever los escenarios posibles y no contemplaron más que una victoria gremial. Entonces, pasó el gobierno de Ascona, se Suazo terminó Córdoba. de Suazo Córdoba,
todo el gobierno de Azcona, un hombre de buena fe, pero no se dio. La posición de política ultraconservadora se sentía victoriosa, reduciendo a los maestros a una mínima clase sin posibilidad de desarrollo social, y estaba satisfecha con eso. Luego vino el gobierno del presidente Callejas. Introducen una devaluación sin precedentes en la historia de Honduras, y el gobierno del presidente Callejas hace que los salarios de los docentes de ese momento, al cierre del gobierno del presidente Callejas, fueran comparables con el de una empleada doméstica, sin minimizar el de la empleada doméstica, pero la escolaridad de una persona que trabaja en asuntos domésticos y otra que trabaja en educación es diferente. Y le digo con conocimiento de causa porque esa división y ese golpe fuerte, utilizando las Fuerzas Armadas, la policía del momento y todo, para reprimir al magisterio, le costó a las organizaciones gremiales fácilmente 16 años de pérdida de tiempo y de lucha. Entonces, ese relato de la relación entre el Estado y sus educadores, el gobierno y sus educadores, es triste. Cuando llega el presidente Reina, llega con una visión socialdemócrata, digamos, un liberalismo más cercano a la socialdemocracia, y una de las cosas que el presidente pone de condiciones es unir a la familia hondureña, y de entrada la ministra de Educación, Zenobia Rodas de León Gómez, lleva conocimiento pleno de que estas divisiones hay que pararlas. Y el Colprosuma es recibido por primera vez en un despacho ministerial después de casi 16 años. Sí. El Colprosuma auténtico. Se trata de no minimizar los derechos que tenían la facción del Colprosuma, que pensaba de manera diferente y más conservadora, y que no entraran como triunfalistas los otros. Pero el Colprosuma se organiza, tiene la cualidad de 2, 3 líderes excepcionales, porque los conocí, ¿verdad? Ahora, con la historia, hay que juzgar como positivo a Ambrosio Sabio, hay que, no se me olvida, Omar Rivera, ¿verdad? Del Progreso, un profesor que estuvo muy atento en todo esto. No me gusta dar todos los nombres porque se me van a quedar algunos. Trinidad Rivera es un líder excepcional del Colprosuma que conduce a la FOM a organizarse para tener capacidad de poder dialogar. Y ahí viene también en el PRICMA una dirigencia más consecuente. El COPEN entiende que hay que unirse en la FOM y dejar las diferencias a un lado. Y al cierre del gobierno del presidente Reina, llega al Congreso Nacional la propuesta del Estatuto del Docente. Correcto. ¿Verdad? Y esa propuesta del Estatuto del Docente abre las puertas de recuperarse del golpe tremendo de 16 años de abandono. ¿Se construyeron aulas? Sí. ¿Se dieron libros? Sí. Pero la dignidad de la carrera docente fue pisoteada. Entonces, totalmente. Cuando se recupera el magisterio con el presidente Reina, y yo cuento esta anécdota porque también lo escribí un artículo de prensa que le titulé Del quinto piso a la historia del magisterio, reconociendo al presidente Reina. A mí me tocó negociar por parte del gobierno junto con otras personas en el Ministerio de Educación, pero en particular a mí me asignaron concertar con los gremios, y yo tenía todo el apoyo de doña Zenobia Rodas de León Gómez, que quería darle una solución a esto. Estuvo Isidro Pineda también, y por el lado de Julio Navarro jugó un papel importante. El joven Julio Navarro, le digo yo, de aquellas épocas. Ambrosio Sabio, un papel importante. Y vino Trinidad Rivera junto con, creo que es San Pedrano de Santa Bárbara. Si mi memoria no me está traicionando, es la persona que quiero ubicar. Trino le decíamos nosotros. Y presentaron una propuesta realmente consecuente, sin excesos. Usted sabe que siempre la respuesta de cualquier gobierno, la respuesta de finanzas va a ser no hay. No se puede, va a quebrar el Estado y todo. Y en esa polarización que había de que en finanzas se decía que la cosa estaba muy difícil y que no se podía y que los organismos financieros eran la cocora, en el ascensor
el presidente Reina, yo lo esperé, salí a una reunión, bajé con él en el ascensor de Casa Presidencial, en donde ahora está la Casa Presidencial. Y le hice la consulta. Presidente, el estatuto está negociado. La muchacha ha sido consecuente. Pero el tema financiero. Y el presidente Reina, que me llevaba como medio metro de altura, me pegó en la espalda un golpe, como que le dice a un muchacho algo, y me dijo, doctor, yo quiero ser un presidente que dignifique la carrera docente. El presidente que en el estatuto le devuelva sus derechos. En la otra parte del partido se tenía que jugar en el Congreso. Nos encontramos con el presidente Carlos Flores en la velatoria de mi compadre Roque Ramos Motiño, que fue rector de la Pedagógica, la siguiente semana que llegó a Casa Presidencial la negociación. Y platicando, el presidente Flores me dijo, todo el mundo creía que el Congreso iba a haber problemas. El presidente Flores me dijo, hay que entrarle. Ya estaba prácticamente Ya me dijo, hay que entrarle sin miedo, que esto hay que hacerlo. Sí. Entonces, se recoge y al presidente Flores le cae encima el huracán Mitch. Y todo el mundo le aconseja que debe de frenarlo del estatuto porque primero está la reconstrucción nacional. Sí. Soy testigo que en los 4 años de gobierno del presidente Flores, 1 centavo no se le quedó debiendo a los maestros. Entonces, y se vio que los maestros regresaron a las aulas con otra visión. Pero vino la dirigencia también y la nueva dirigencia cayó en el triunfalismo y de que podían presionar más para obtener más. Así es. Recuerdo que el presidente Flores no hallaba cómo llegar a las zonas más marginadas del país, porque los maestros ganaban la plaza y pedían el traslado inmediatamente a una ciudad. Entonces creamos, por iniciativa de él, el proyecto hondureño de educación comunitaria ProEco y llegamos a, en año y medio, es una historia impresionante. Sí. Pero lo que le quiero decir es que esa es la parte que logró un gobierno, un estadista como Carlos Roberto Reina, negociar para salir del apuro sin darle excesos al magisterio. Sí, perdón, doctor, porque tenemos que ir a una primera pausa. Recuerde que estamos hablando de la génesis de esta situación que estamos viviendo en este momento y el doctor Euseda nos está haciendo un relato desde las raíces que esto trae y hemos caído incluso a los inicios del estatuto del docente. Pero vamos a hacer esta pausa, ya regresamos, no nos deje. Regresamos con su programa Educadores. Interesantísima toda la exposición que nos hacía el doctor Euseda ya. Tratando de llegar a descubrir cuáles eran las raíces de esta problemática que estamos tratando ahora. Ahora bien, esto es amplísimo, y nos tocaría hacer 2, 3 o 4 programas para poder llegar a descubrir y redescubrir verdaderamente qué es lo que está pasando ahora y por qué. No es una cosa de la casualidad que viene a darse ahora. Ahora bien, como este es un programa de solo 1 hora, doctor, yo tengo que concretizar en algo. Hay una pregunta bien interesante porque está ahí. Uno de los temores del gobierno es que, derogando los famosos PCM tan cuestionados, si retorne a la crisis de ingobernabilidad de antaño, se retorne a la crisis de ingobernabilidad que usted mencionaba. ¿Podría ser esto una realidad o simplemente es un pretexto infundado en este momento? Bueno, desde la óptica del gobierno, porque también yo he estado en el gobierno, claro. Siempre está ahí la preocupación de que las organizaciones gremiales, sean los maestros, los médicos, otras organizaciones, sindicatos, formulen demandas que comprometan las finanzas y que no pueda ser manejable. Pero cuando uno se regresa y hace la lectura de qué pasó con las finanzas en los últimos 20 años, va a encontrar
cosas interesantes. Primero, en la última década, sí, efectivamente se redujo la inversión en salud y en educación. Pero para ir al grano de su pregunta, con los PCM o sin los PCM, ha habido problemas de ingobernabilidad a raíz de la reelección del presidente Hernández. Definitivamente. Sí. Que yo no voy a hablar si la reelección es legal o es... Yo tengo mi posición personal sobre eso, pero yo no voy a decir en esto, porque ese no es el tema que me trae usted a discutir. Correcto. Pero no puedo negarle, profesor, de que ha habido serios problemas para gobernar con tranquilidad, porque es demasiada clara la cantidad de anomalías en el proceso político que se presentaron, ¿verdad? Y que produjeron demasiada crispación en la sociedad. Entonces, quite los PCM o deje los PCM, el problema de la ingobernabilidad va a estar, porque el ADN de ese problema tiene su génesis en la política, en el escenario político, en donde varios actores hacen escaramuzas diarias al margen del magisterio, al margen de los doctores, del gremio médico, escaramuzas diarias, y hacen batallas mayores de corrupción como el Seguro Social. Justamente lo que dijo el doctor, el ex ministro, el doctor Marlon Escoto, y estaba hablando de todas estas situaciones que se han dado. Y con PCM o sin PCM, la situación está ahí y está tensa y va a seguir así porque hay demasiadas irregularidades. Claro, porque cuando le digo yo que hay pequeñas escaramuzas de corrupción, ¿verdad? Y hay pequeñas escaramuzas políticas y hay grandes batallas de corrupción, como el Seguro Social, repito. Hay decisiones de copiar, fíjese bien, un modelo que ha funcionado en sociedades más organizadas, más cultas que las nuestras, de manejar de manera altamente vertical la administración pública, ¿verdad? Reduciendo a la nada al empleado y maximizando las ganancias de un grupo pequeño. Eso no es comunismo, eso no tiene nada que ver con Chávez en Venezuela, no tiene nada que ver con los Estados Unidos, tiene que ver con la pobre cultura política que ha teñido la política nuestra a lo largo de los últimos 30, 40 años. Entonces, la respuesta concreta es, los PCM, si los quitan, hacen una parte de la cirugía para calmar al pueblo. ¿Ok? Mantener una relativa calma. Si los dejan, están dejando gasolina regada por todos lados, porque vamos a entrar al ciclo de los 15, 16 años que le dije, donde van a llegar estas comisiones que lamentablemente, por muy notables que sean sus miembros, nacen en un momento en el cual la legitimidad no la tienen, porque solamente se tiene, no con la honorabilidad de ellos, cuando los intermediarios principales de los procesos educativos, que son los maestros, los intermediarios principales de los procesos médicos, de salud, que son los médicos, no se las dan. Si los médicos no creen en estas comisiones, es difícil. Usted es maestro y sabe que también el gobierno puede tener el mejor sistema de supervisión, pero en el momento que el maestro cierra el aula y dice muy buenos días niños, y los niños dicen muy buenos días maestra o maestro, ahí se acaba el gobierno. Entonces, creo que para la salud social en este momento hay que pensar bien, respetando la honorabilidad de los miembros, dejando claro que son personas de éxito en un montón de cosas, pero que probablemente sea necesario dar un paso al costado, como me ha tocado a mí dar en la vida y le ha tocado a usted, siempre y cuando cuidemos la honorabilidad de los miembros, porque no son solución si los médicos no aceptan esa. No, y hay que pensar en el bien común también. Doctor. Correcto. Definitivamente. Y si al hacerse un lado logran que los médicos regresen a los hospitales y logran que los maestros regresen a la escuela, estarían colaborando. Repito, nosotros tenemos la obligación públicamente de decir que son personas honorables, aunque no todas
las conozco como personas calificadas para estar en esos temas. Muy bien, aquí hemos tenido ya algunas de estas personas que están integrando estas comisiones, precisamente. Ahora bien, doctor, defender un derecho violentando a los más vulnerables, ¿está ocurriendo en Honduras o esto es solo publicidad? ¿Se están violentando o no los derechos de los más vulnerables? La respuesta es sí, pero tenemos que dar una buena lectura. Antes de las manifestaciones, usted podía ir a los hospitales y los hospitales estaban en situaciones precarias. Personas que llegaban con enfermedades que no podían, cuyo tratamiento no se puede postergar, sin huelga, sin que los médicos o las enfermeras hicieran una protesta. La protesta estaba estructuralmente sembrada en la sociedad, no los atendían. Se agrava más cuando se produce este choque entre el gobierno y los médicos. Los médicos no son responsables de que no haya medicinas. Y yo no voy a caer en el error de satanizar a los médicos. Correcto. Los médicos, maestro, son el grupo de profesionales del país, la asociación de profesionales del país con la más alta escolaridad del pueblo hondureño. Son el activo intelectual por excelencia para resolver el problema de salud. Una de las ramas de la administración que se estudia en la medicina en los posgrados es la salud pública. Entonces, creo que hay que consultar a la gente que sabe de salud pública, que ha estudiado a nivel de posgrado de salud pública y que tiene experiencia, que conoce todos los canales de comunicación del sistema de salud nuestro, del sistema hospitalario, y que su vida, desde temprana edad, desde que entraron a primer año de estudio de medicina, hasta que salieron de súper mega especialistas en estas especialidades médicas que tenemos, que da la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en esos años, lo que hicieron, ¿sabe qué hicieron? Fue crear una red de creencias que hace que a ojos cerrados conozcan el sistema. Es difícil que ellos acepten que, aunque yo tengo un PhD en física, digan, aquí viene el doctor Euseda, ¿verdad? Que ha sido viceministro, que te sabe un montón de cosas, y que, bueno, tuvo un paseo tangencial sobre el tema de la formación de posgrados, en la dirección de posgrados, ¿verdad? En medicina, y él va a estar en la comisión como hombre de buena fe. Pero la red de creencias que se construyó en el médico especialista que conoce el hospital, conoce la sístole y la diástole del sistema de salud de Honduras, no la puedo sustituir. Entonces, llegar yo como solución, por muy bueno que sea, y lo mismo le puede decir de educación. No se puede, no se puede. Entonces, no resto mérito a los integrantes, pero lo que vamos a hacer es perpetuar el problema. Ahora, usted que está haciendo este análisis en este momento, brillante por cierto, estaba recordando un comentario que hacía un afectado por la no atención o la mala atención en los centros hospitalarios del gobierno. Y decía, yo apelo a la ética de estos tan formados maestros de la medicina, los doctores. Decía, ¿por qué con o sin medicinas en los hospitales del Estado se nos atiende tan mal? Y el mismo médico en su consulta privada es una cosa totalmente diferente. Vamos a escuchar el análisis del doctor en el próximo segmento. Ya regresamos. Continuamos con su programa Educadores en este interesantísimo programa acerca de las consideraciones sobre la problemática educativa con el doctor Armando Euseda. Doctor, ¿qué comentario le merece a usted lo que
yo le compartía acerca de este afectado que así se sentía y acudía a la parte ética también de los médicos. Regresemos, para contestar esa pregunta, regresemos al relato que le dije, el relato de la conflictividad. Uno de los tantos relatos que hay es el que le estoy dando yo. Correcto. Probablemente otra persona le daría otro. En ese relato, cuando deciden polarizar, el gobierno entra con toda su estrategia de comunicación para destruir la imagen de los médicos, para destruir la imagen de los líderes magisteriales. Así ocurrió en el gobierno de Celso Córdoba, así ocurrió cuando querían negar el estatuto. Y a pesar de que estos gobiernos, por ejemplo, el gobierno del presidente Maduro, en educación hizo cosas valiosas. Por ejemplo, trabajó el tema de la educación básica, de la parte de desarrollo curricular de la educación básica, que fue muy buena. La educación básica viene del gobierno del presidente Reina y del presidente Flores, pero el presidente Maduro la empuja. Ahora, el problema es que cuando se empieza a tratar de negar la imagen del otro como lo está haciendo ahorita el gobierno, en cualquier canal que usted encienda, va a decir no te dejes engañar, los gremios están haciendo esto producto de una estrategia de comunicación que ya se sabe que tiene connotación, yo no diría fascista, pero que éticamente tendríamos que pensar si esa es la forma en que yo voy a cuestionar. Doctor, pero si el gobierno está invirtiendo dinero en una publicidad de este tipo, deja mucho que pensar. Porque mire, a mí me dicen, por ejemplo, bueno, los médicos atienden de una manera en el hospital público y de otra manera en el hospital privado. Pero yo le diría, bueno, el hospital público, por su volumen, el médico tiene una cuota que atender y no tiene toda la solvencia, los instrumentos, no tiene el apoyo que tiene un hospital privado. ¿De acuerdo? Todos los insumos que necesita. Pero como las cosas se arreglan con ejemplos, buenos médicos hay en el hospital público con relaciones humanas excelentes y habrá algunos que tienen dificultades con sus relaciones en hospitales públicos y privados. Así somos los humanos, hay diferentes tipos de personalidades. Pero si usted quiere un ejemplo concreto, un amigo común que ya murió, que para mí el médico de cabecera de mi familia, el doctor Max López, que trabajó mucho con los jóvenes, él y su esposa Bettina, en encuentros matrimoniales, en encuentros para novios, etc. Max López, ¿lo recuerda? Max López. Perfectamente. Recuerdo que una vez operaron a un amigo mío. Él lo operó. Y había, no sé si una huelga o chubasco. El muchacho no podía salir de su casa. Y Max fue en su moto, bajo una gran tormenta. No le cobró, era de un hospital público. Él iba, él trabajaba en el hospital escuela a verlo. Y me dijo una vez esa persona, que después con los años creció y se hizo profesional, que lo dejó con la boca abierta. Y así como lo atendía Max en el hospital escuela, lo atendía en su clínica privada. Y podríamos mencionar un montón de médicos. Un montón de médicos. Pero ese caso el gobierno no lo va a mencionar. Ahora, yo entiendo la posición del gobierno, porque también la estrategia mediática de los gremios en momentos es la de total descalificación de los funcionarios del gobierno. Entonces, cuando esto se vuelve polarizado, lo que les espera, tanto a los dirigentes magisteriales como al gobierno, es un pobrísimo lugar en la historia de este país. Es lo que pasó allá en la década de los 80. Ahora, le vamos a dar un pequeño giro a esto, porque también vale la pena considerar algunas cosas como esta. El asesor presidencial, don Marvin Ponce, ha asegurado que algunos dirigentes están fuertemente comprometidos con actos de corrupción o protegiendo a viejos dirigentes corruptos. ¿Campaña de gobierno o un tema pendiente a lo interno de los colegios magisteriales? Es una combinación de las dos cosas. Lo que el gobierno tiene que hacer es darle la información al Ministerio Público. Correcto. Y el gobierno, desde el punto de vista ético, está obligado a proteger a
todos los ciudadanos de Honduras, aún a los que han sido convictos. Y si estos dirigentes no han sido derrotados en un juzgado y sancionados por un juez, ningún funcionario de gobierno puede usar su nombre y hacerlo público en medio de esta crisis, porque no es ético. Se presume la inocencia. Se presume la inocencia. Correcto. Pero tiene la obligación el gobierno de mandar inmediatamente la información al Ministerio Público y el Ministerio Público proceder con todo el peso de la ley sin abusos y sin aprovecharse que hay una confrontación. No, a mí me ha gustado mucho la posición de algunos de los dirigentes que están llevando este movimiento por parte de los maestros y de los médicos. Y perdón, doctor, que decía, nuestro colegio está abierto a cualquier tipo de investigación por parte de quien tenga que hacerlo. Esta es la estrategia mediática, sí, que cada palabra de un funcionario, ¿verdad?, que se use para deteriorar la imagen de otro compañero hondureño, va a servir para que empiecen a borrarlo de la historia de Honduras. Entonces, o ser muy tristemente recordado. Es correcto. En el caso que usted menciona, yo omito referirme a Marvin. No, tengo un trato muy ameno con él, pero nunca me refiero a lo que él hace públicamente porque él es el responsable de sus propios actos. Así es, correcto. Ahora bien, de ser cierto que el gobierno ha de cumplir sus amenazas de sancionar a los docentes y a médicos que se mantengan en huelga con el fin de recuperar la gobernanza en estos sectores, ¿sería este un disuasivo efectivo o gasolina para el conflicto? Es que yo no sé qué, tenemos que revisar qué entendemos por gobernanza. Sí. Si usted quiere reducir a los maestros a una roca, a una piedra que no habla, que no piensa y que automáticamente hace solo lo que el gobierno le diga, llámele gobernanza y la puede recuperar. Pero si usted quiere tener a la juventud deseosa de estudiar magisterio para en comunión construir una sociedad diferente, usted no puede hacer eso. Mire, usted lo decía y yo lo veo también, lo confirmo. Un inminente peligro de regresar a aquellos inicios de la década de los 80. Claro. ¿Y qué va a ganar el gobierno con esto? Ahora, tenemos que buscarle el lado positivo. Los gremios no pueden pasar permanentemente descalificando a lo... El gobierno es necesario. Está en la Constitución de la República, ¿verdad? Quien esté en verdadera crisis en este momento no es el país, es el gobierno. El país tiene crisis estructurales, pero el gobierno tiene problemas que tiene rápido e inteligentemente sus líderes que negociar para poder hacer los 2 años y medio que quedan, encontrar espacios creativos de solución a los problemas. La visión corporativa que están poniendo de considerar al médico y al maestro como una piedra y que venga alguien, inclusive de la comisión esta, y diga, ustedes son empleados nuestros porque yo pago mis impuestos y todo, en lugar de decir en comunión, yo como padre de familia y usted como maestro, eduquemos a nuestros hijos. Así es. Ahora, ¿existe verdaderamente una posibilidad de mediación si el gobierno ha dicho que no ha de derogar ningún PCM y los docentes dicen que no se van a sentar entonces a dialogar con el gobierno si estos no son derogados? No, tiene que haber un punto de inflexión, es decir, hasta el acero más resistente se puede reventar, las condiciones pueden cambiar. Usted en la misma tierra, si usted se va al Polo Sur y pone gasolina a las temperaturas del Polo Sur, usted la va a convertir en una roca la gasolina y va a tener que usar una cegueta para cortarla. Entonces, lo que quiero decirle es que las circunstancias las tenemos que ir nosotros generando para que germine paz, convivencia de manera creativa y que nuestros jóvenes puedan educarse en este siglo XXI, no para vivir en el siglo XX, porque es lo que estamos haciendo, sino para vivir en el siglo XXI.
¿Y de qué le sirve al gobierno tener aplastado a los médicos, aplastado a los docentes, ¿verdad? Cuando en 2 años en las urnas los van a aplastar si hacen eso. Así es. Entonces, sí, y además... Es una de las cosas de las que se andan cuidando, supuestamente. Y además, la historia no la escriben los gobernantes, la escriben los historiadores. Y ahí no hay pluma falsa que valga. Entonces, usted tiene que cuidar qué es lo que quiere, qué le va a heredar si usted ha sido funcionario público a su hijo, a su hija, de imagen de servidor público. Sí. Ahora, doctor, una pregunta así que se me ocurre de todo lo que usted está diciendo. ¿Quién debe dar el primer paso en esto para buscar una verdadera solución? ¿Y qué tanto podríamos esperar? Porque el pueblo se cansa, doctor, y eso es bien peligroso. El pueblo se está cansando con esta situación. Usted no puede coger su vehículo en este momento, irse libremente siquiera a Comayagua. Sí. Cuando ahí nomás en el Conejo, totalmente de acuerdo. Ahí lo van a detener. Es bien peligroso esto. Entonces, ¿quién debe dar el paso en la búsqueda verdadera de solucionar este problema? En Sudáfrica, el presidente Mandela estuvo preso casi 29 años. Sí. Cuando salió de la cárcel, dejó su historia allí, en la celda donde estuvo preso. Y cambió totalmente. Y cambió totalmente. Totalmente. El primer paso lo debe dar el más sensato, el más inteligente, el que más tiene compromiso genuino con la sociedad y el que entiende que la historia lo va a juzgar. Es una respuesta igual que, ¿cómo le deja a usted? ¿A usted le aclara la situación? ¿Quién debe dar este primer paso? ¿El gobierno? ¿Médicos con los maestros? Y yo le repito, el más sensato, porque esto quiere sensatez. Si usted se siente golpeado por ver a un niño que no está en la escuela o a un enfermo en un hospital, y usted, lo primero que debe decir usted, no ver la viga en el otro, el maestro no verla en el gobierno, sino verla en su ojo, y el gobierno no verla en el otro, y decir, ¿qué puedo hacer para no estorbar en la solución de esto y para ayudar? Y eso requiere un alto nivel de sensatez que solo las mentes extremadamente maduras e inteligentes pueden tomar. Yo diría decisiones sabias. Exacto. Decisiones sabias. Ahora, doctor, para terminar con este segmento que es el más larguito del programa, conflictos a lo interno del gremio magisterial, concretamente por asuntos financieros. ¿Podría acabar esto con los objetivos de esta lucha y terminaría en reintegrar docentes sancionados producto de una lucha fallida por falta de estrategia, intransigencia de las facciones del gremio? Si la justicia funciona, todo aquel que sea sancionado por reclamar un derecho, la Corte Suprema, si hay justicia, le va a regresar sus derechos. Los derechos de los seres humanos no pueden ser disminuidos, no pueden ser ignorados, ni pueden ser tergiversados. Y ya ocurrió que todo aquel montón de personas que la ley de imprema nueva lo golpeó en su jubilación, en este año, les dio todos sus derechos a la Corte Suprema de Justicia y le toca al imprema pagar a gran cantidad de dinero por haber violado derechos. Entonces, tarde o temprano la justicia va a ocurrir. Pero por otro lado, los maestros y los médicos tienen que cumplir, ¿verdad? Entregar los servicios con la mayor pasión posible y agotando hasta la última energía para transformar el país. Entonces, pero para que yo le exija eso, a cambio le tengo que garantizar absoluto cumplimiento de sus derechos. Definitivamente. Yo recuerdo todavía hay compañeros maestros, me acuerdo por ejemplo de Roberto Ordóñez, director del Central. Sí. Central, ya lleva para 6 o 7 años desde que fue suspendido con sus demandas que, como dice usted, si hay justicia en nuestro país, esta demanda está caminando y ha de ganarla. Y al igual que otros compañeros más, y lo que usted acaba de mencionar del imprema, a mí me alegra sobremanera, porque cuánta gente estaría esperando ahí casi hasta morirse para poder retirarse con una jubilación digna. Con esto nos vamos a la última pausa. Ya regresamos.
Regresamos con su programa Educadores, con las consideraciones sobre la problemática educativa con el doctor Armando Uceda. Programa muy agradable, que lo hemos disfrutado. Doctor, estamos terminando ya prácticamente. Un programa que se ha ido de la volada. Ahora bien, hay unos numeritos que impresionan como este. Al menos 2 millones de padres de familia, de otros 2 millones de niños que no han recibido clases por este conflicto y que sumados representan la mitad de la población aproximadamente. ¿Qué mensaje le dejaría usted a nuestros televidentes que nos ven para comprender esta problemática y no ser manipulado por ninguna de estas partes? Usted ha sido muy consecuente y nos ha brindado pues consideraciones muy sabias y oportunas. Pero ¿cuál sería su mensaje en este momento? Fíjese que yo agregaría que en los últimos años, en esta década que está por cerrarse, 500,000 niños se disminuyó en 500,000 niños la presencia de los niños en la escuela. Yo le diría a los padres de familia, aguántense, no saquen al niño de la escuela, no hay salida, no hay viaje a los Estados Unidos, no hay trabajo a medias que sustituya a la escuela. Entonces, mi recomendación es que se aguanten. Esta crisis la tenemos que superar con sabiduría y que ellos tengan fe de que vamos a tener entre todos los hondureños, entre personas como usted, muchachos que están acá, esos 2 millones de hondureños que menciona usted, vamos a tener la obligación de construir un sistema educativo diferente. Porque una advertencia sí voy a hacerle. En este momento, usted ve en la televisión un anuncio triste que le dice a los jóvenes que no emigren para los Estados Unidos, Sí. que ahí les esperan violaciones, muertes, un montón de escenarios de terror, ¿verdad? Y puede ser cierto. Yo no pongo en duda eso. Pero por otro lado, si se quedan, aquí les esperan muertes violentas, violaciones, escenario de terror. Y entonces, ¿qué les queda a ellos? Entre las dos opciones, sí, juegan la ruleta rusa y hay balas en los 6, el tambor tiene todas las balas cargadas. Entonces tenemos que hacer algo, jugar limpio. Porque se van, les digo, bueno, no te vayas, hace todo lo posible, entenderlo, y con eso quedamos bien con la embajada, porque la embajada vio pero aquí se les está fregando la vida también. Pero la embajada norteamericana, y tiene razón la embajada en querer que ordenemos nuestra migración. Pero cuando están allá, ni siquiera las gracias les damos por mandar esa cantidad De remesas que sostienen la economía del país. Entonces, necesitamos repensar el país. Mire, los estudios internacionales en este momento, y no lo quiero cerrar con esta nota trágica, pero señalan que en algunos países ya no se va a celebrar el 1 de mayo el Día de la Clase Obrera, del trabajador. Porque el trabajador celebra que no quiere que le exploten porque él vende su fuerza de trabajo. Pero un joven historiador de la Universidad de Jerusalén, graduado en Inglaterra, creo que en Oxford, ha dado unas entrevistas extraordinarias sobre la situación mundial y a mí me desplomé completamente cuando vi que frente al Fondo Monetario Internacional les dijo la pobreza que están generando ustedes con esto de el gran despegue económico del Valle de Silicón y la pobreza en Bangladesh y Honduras, por ejemplo, con nombre y apellido, es tal, les dijo, que en esas sociedades lo que habrá ya no será clase obrera, sino una clase de inútiles, porque su sistema educativo y su modelo económico no dan para educar a un ciudadano hondureño de Bangladesh en el siglo XXI. Entonces, esto suena duro. Qué triste oír eso. Triste, se lo digo, 21 preguntas para el siglo XXI, se llama su último libro de este autor, Yuval Harari, pero no nos rindamos. Hace un mes aproximadamente
El fundador de Facebook, en una entrevista con Yuval Harari, dijo lo mismo. Y dijo, el problema es que en sociedades sobrereguladas como Honduras, el emprendedor no puede, es ahogado por la cantidad de sobreregulaciones que el Estado pone. Entonces no puede, ¿cómo vas a salir? Repensando, haciendo un gran esfuerzo. Esto no es de refundar el país, de una nueva constitución. Esto es de que todos digamos, hey, la cosa no está buena. Hagamos todos un pacto patriótico real, ¿verdad? Esto no es de un golpe de Estado, esto no es de que se reelija por una vez más el presidente, esto es de que, digamos, lo que se está haciendo en este siglo es lograr que el país desaparezca de la faz de la tierra, porque no va a ser más importante, más valioso los recursos naturales de Honduras que los recursos humanos. Eso es terrible y podemos darle vuelta ahorita. Y es a nosotros a quien nos toca. Y este conflicto que tenemos ahorita lo tenemos que resolver pensando en que vamos a cambiar. Si no, en 5 o 10 años, otra confrontación, otro insulto para acá, insulto para allá, y nada va a cambiar en el fondo. Mire, con esto que usted está diciendo en este momento, ya con lo que estamos terminando, había un presbítero, no me recuerdo en este momento, cuando yo estaba en primer curso en el Instituto Central, y que decía, muchachos, la historia de Honduras no nos la van a venir a escribir de afuera, la vamos a escribir nosotros, y concretamente decía, como se estaba dirigiendo, la van a escribir ustedes. Correcto. La van a escribir ustedes. Entonces, para mí es triste, es molesto escuchar lo que usted estaba diciendo en este momento. Pero a todo el mundo le molesta. Pero es una realidad. Le voy a decir, a mí me impresionó tanto, y a mi esposa, porque estábamos viendo televisión juntos, que, mire, y para terminar le quiero decir, aquí están los nombramientos que hizo el presidente. Si el presidente dice, ya no hay más, los problemas no desaparecen. Así es. ¿Verdad? Y hay vencedores parciales. Si el presidente dice, no, me cierro, no voy a perder, voy a aplastarlos mediáticamente, ¿verdad? Y ustedes no me van a ganar el pulso. Así es. Igual los problemas van a estar ahí. Por eso le digo que requiere de mucha sensatez, mucha inteligencia y además de extrema humildad para decir en qué puedo ayudar. La arrogancia y la prepotencia no nos llevarían a nada. En este caso se necesita una grande dosis de humildad, de sapiencia para que podamos salir adelante. Doctor, terminamos. ¿Cuál sería su mensaje en este momento a las autoridades educativas y tomadoras de decisiones en el gobierno para poder superar este conflicto y poder construir un sistema educativo acorde a nuestras aspiraciones que nos saquen de esa triste realidad que se nos está pintando? Yo diría que todos tenemos, mire, esto no es de romanticismo, pero todos tenemos que actuar con suficiente energía, con suficiente fortaleza de carácter, pero la fortaleza de carácter, la primer gran componente que la mide es la capacidad que tenemos de escuchar al otro. El que es débil de carácter no puede oír la opinión del otro y reacciona como que fuera fuerte de carácter, pero no es así. Porque si yo no lo escucho a usted, miren, la única forma en que yo me he educado, yo tengo estudios universitarios al más alto nivel en mi disciplina. Tengo maestría, tengo doctorado en física, tengo postdoctorado, fui profesor en la Universidad de Texas, en la Universidad de Honduras, en la pedagógica, pero eso lo que necesita es que yo recuerde cada día que pude crecer académicamente porque escuché al otro, escuché en comunión. Y cuando fui funcionario aprendí que ahí donde la arrogancia se me puso flor de piel, me avergoncé después. Y entonces, si tiene fortaleza, lo que hay que sacar es el máximo de fortaleza de carácter para escuchar al otro, ¿verdad? Tampoco dejarse aplastar, escuchar al otro y con la mayor sabiduría tomar las decisiones y aceptar que las cosas no están buenas. Gracias, doctor. Recordaba principios de relaciones humanas. En este momento decía, el que mucho grita casi nunca tiene la razón. El que no escucha a los demás es porque no le interesa resolver absolutamente nada.
Doctor, muchas gracias. Finalmente Porque le ha estado robo con nosotros. 20 segundos que pertenecen a mi maestro de quinto grado, que ya murió, Mario Melgar. Estando en quinto grado, me dijo: Armando, te voy a dar 2 regalos. Fuiste mi mejor alumno en quinto grado. El primero que te voy a regalar es un libro y lo tengo conmigo. Lee todos los días. Y el segundo es el regalo más importante. Tu familia es pobre, pero pueden salir de la pobreza. Tienes que leer, tienes que estudiar todos los días. Estudia ciencias naturales y matemáticas, que es lo que te gusta, pero prométeme que vas a estudiar todos los días. Maestro Mario, hasta el día de hoy, muchísimos años después de que usted me diera ese gran consejo, lo sigo cumpliendo. Gracias, doctor. Y a usted que nos ha acompañado en este programa, igual. La responsabilidad no solo es nuestra, la responsabilidad no solo es del gobierno, no solamente de los maestros y de los médicos, es suya también. Haga su parte, haga su parte. El doctor nos ha dicho una cosa: tengan paciencia en este conflicto, no se lleve a sus niños, no los ponga a hacer cosas que después lo va a lamentar usted, lo va a lamentar toda su familia y lo va a lamentar de manera mucho más terrible nuestro país y toda esta niñez que tiene que formarse correctamente para bien de todos nosotros. Gracias por habernos acompañado en este programa. Le esperamos en el próximo y que Dios le bendiga.